Hey Smart Crew, en este video nos embarcaremos en un recorrido emocionante y detallado sobre Huawei, una de las marcas más influyentes en el mundo de la tecnología móvil. Hoy vamos a ver una historia hermosísima. Desde el icónico Huawei P30 Pro hasta el innovador Huawei P 70 Ultra, veremos cómo la empresa ha evolucionado, cómo ha enfrentado desafíos impresionantes y cómo sigue luchando para mantenerse en la cima del mercado de los smartphones. Huawei no es solo una marca de teléfonos, es un fenómeno global que ha influenciado enormemente el rumbo de la tecnología moderna. Esta es una historia que no solo se limita a sus dispositivos, sino también a su lucha por innovar, a pesar de todos los obstáculos que se le han presentado a lo largo de los años. A lo largo de este video vamos a explorar las distintas generaciones de smartphones que han marcado un antes y un después en la industria, pero no solo vamos a hablar de las características de cada modelo, sino que también abordaremos las estrategias de mercado, los desafíos económicos y las decisiones tecnológicas que han hecho a Huawei uno de los gigantes más fascinantes de la tecnología. Así que prepárate, porque lo que vamos a descubrir puede sorprendernos a todos. Así que, al ataque. Huawei comenzó su andanza en la industria de los smartphones con un enfoque bastante agresivo en la innovación. Y no estamos hablando solamente de pequeños ajustes, sino de cambios revolucionarios que han sacudido todo el mercado. Pero antes de profundizar en los modelos, es fundamental entender el contexto en el que Huawei comenzó a dar sus primeros pasos en el mercado global. En sus primeros años, Huawei fue una marca que luchaba por ser reconocida fuera de su mercado local, que es China. Sin embargo, con una estrategia de innovación constante y desarrollando nuevas tecnologías, poco a poco la marca logró llamar la atención. Desde la calidad de sus cámaras hasta la durabilidad de sus baterías, Huawei empezó a construir su reputación de una forma bastante sólida. Ahora bien, para los que no están tan familiarizados con los pormenores de la historia de Huawei, debemos considerar un factor crucial que, sin duda, jugó un papel importante en su crecimiento: la competencia. ¡Qué tristeza! Todo esto no lo puedo creer. Mientras otras marcas estaban centradas en ofrecer pequeños avances, Huawei adoptó una postura totalmente distinta, apostando por tecnologías disruptivas. Sin embargo, esta jugada no fue solo para llamar la atención, sino para posicionarse como un contendiente serio frente a gigantes de la industria como Samsung y Apple. En 2019, el lanzamiento del Huawei P30 Pro fue un momento histórico para la marca. Este dispositivo no solo marcó un avance importante en términos de diseño y pantalla, sino que cambiaba las reglas del juego en lo que respecta a la fotografía móvil. El P30 Pro fue un verdadero parteaguas en la industria de los smartphones. Con su pantalla OLED curva de 6.47 pulgadas y su memoria RAM de 8 GB, su batería de 4200 mAh y su impresionante cámara cuádruple Leica de 40, 20, 8 y 32 megapíxeles, esta última, la frontal, el dispositivo ofrecía capacidades fotográficas que hasta en ese momento solo podíamos soñar en un teléfono móvil. Un zoom híbrido de 5x, que posteriormente se amplió a un zoom digital de 50x, dejó boquiabiertos a los usuarios y por supuesto a sus competidores. Pero eso no fue todo. La tecnología de inteligencia artificial que Huawei incorporó en el P30 Pro permitió mejoras en la fotografía nocturna, logrando fotos claras y detalladas en condiciones de baja luminosidad, algo que en ese entonces solo los profesionales podían alcanzar con cámaras de alta gama. Huawei no solo estaba innovando en las cámaras, sino también desafiando la noción de lo que es posible en un teléfono móvil. Como muchos ya saben, el camino hacia el éxito de Huawei no ha sido fácil. En 2019, la marca se vio envuelta en una controversia mundial cuando el gobierno de los Estados Unidos incluyó a Huawei en una lista de entidades restringidas, lo que afectó seriamente sus negocios internacionales. De repente, Huawei ya no tenía acceso a los servicios de Google y otras plataformas esenciales para sus smartphones. Esto presentó un reto masivo, ya que su sistema operativo se quedaba sin el apoyo de una de las plataformas más importantes del mundo. A pesar de este golpe, Huawei no se dio por vencido. En lugar de hundirse en la crisis, la marca optó por adaptarse rápidamente. De hecho, una de sus jugadas más inteligentes fue la creación de su propio sistema operativo, Harmony OS, que comenzó a implementarse en sus nuevos dispositivos. A pesar de esas dificultades, Huawei seguía apostando fuerte por la innovación. Por otro lado, el P30 Pro siguió demostrando el esfuerzo constante de la marca por mantener una alta calidad en todos sus aspectos, a pesar de las sanciones impuestas. Y, aunque el dispositivo enfrentó dificultades para acceder a los servicios claves como Google Play, Huawei continuó su expansión internacional y sus ventajas tecnológicas seguían destacándose frente a todos los demás competidores. Ahora que hemos repasado un poco de la historia y los desafíos a los que Huawei se ha enfrentado, es hora de ver hacia el futuro.
¿Qué nos depara Huawei con sus próximos lanzamientos? Para muchos, la llegada del Huawei P70 Ultra es una señal de lo que está por venir, pero la verdad es que la marca ha seguido trabajando arduamente para redefinir sus líneas de producto y anticiparse a las demandas del mercado. La tecnología 5G es una de las áreas donde Huawei está poniendo todas sus fichas. La marca ha logrado avances considerables en esta área y su infraestructura en 5G ya está muy avanzada en muchos países. Esto coloca a Huawei como un líder no solamente del sector de los smartphones, sino también en el campo de las telecomunicaciones globales. Con la llegada de su nueva serie de dispositivos, Huawei ha demostrado una vez más que su visión está centrada no solo en la innovación de hardware, sino también en la transformación digital. En lo que aún no se centran es en nuestro canal porque no se han suscrito. Y'all need to calm down. Suscríbete y ayúdanos a llegar a más lugares, a más países, para convertirnos en la comunidad más grande e importante de Latinoamérica en tecnología. A medida que Huawei avanzaba en el mercado de los smartphones, su enfoque en ofrecer un rendimiento superior no pasó desapercibido. Con la llegada de la serie Huawei Mate y la creciente popularidad de sus dispositivos, la marca fue capaz de demostrar cómo la tecnología avanzada y el diseño innovador podrían ir de la mano. Sin embargo, no fue hasta el Huawei P70 Ultra que la marca demostró una evolución radical en los términos de rendimiento y usabilidad. El P70 Ultra es un salto cuántico en cuanto a especificaciones y diseño. Este dispositivo no solo incorpora lo último en tecnología de cámaras, sino que también está diseñado para satisfacer las exigentes demandas de los usuarios de alta gama. Su pantalla OLED de 120 Hz y su procesador Kirin 9010, que aunque está fabricado en procesos de 7 nanómetros mientras su competencia ya juega con chips de 3 nanómetros, lo convierte en una máquina poderosa para todos los usuarios. La capacidad de ofrecer un rendimiento sin interrupciones, incluso bajo cargas pesadas, es uno de los puntos fuertes en este dispositivo. Además de sus especificaciones de hardware, Huawei ha invertido fuertemente en el software. El Harmony OS, su sistema operativo propio, sigue evolucionando con cada generación, acercándose cada vez más a una experiencia fluida y sin fricciones. Este enfoque en el software ha permitido a Huawei optimizar aún más sus dispositivos para ser más intuitivos y adaptarse a las necesidades de los usuarios de manera eficiente. Una de las características más notables del Huawei P70 Ultra es su impresionante sistema de cámaras. Huawei ha sido siempre conocido por su habilidad para incorporar tecnologías fotográficas avanzadas en sus dispositivos y el P70 Ultra no es la excepción. Este teléfono cuenta con un módulo trasero de cámara triple que incluye un sensor principal de 50 megapíxeles con sensor de 1 pulgada y lente retráctil, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles. Esto le permite capturar imágenes de una calidad asombrosa, tanto en condiciones de luz óptima como en ambientes con poca luz, y de hecho lo hace el mejor módulo de cámaras del mundo en un smartphone comercial a hoy. En el apartado del video, Huawei ha logrado integrar un sistema de estabilización de última generación que garantiza grabaciones suaves incluso durante movimientos rápidos. El dispositivo también tiene la capacidad de grabar en 4K a 60 FPS, lo que le permite ofrecer una experiencia cinematográfica directamente desde tu teléfono. Como muchos ya sabemos, Huawei se ha visto forzada a adaptarse a la falta de acceso a los servicios de Google, debido a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Sin embargo, la empresa ha encontrado una solución creativa al desarrollar su propia tienda de aplicaciones llamada App Gallery. Aunque al principio la oferta de apps era limitada, con el tiempo Huawei ha hecho grandes avances en la expansión de su ecosistema de aplicaciones, ofreciendo alternativas atractivas a las aplicaciones populares de Google. Una de las características más innovadoras del Huawei P70 Ultra es la integración de Huawei Mobile Services, HMS, que permite a los usuarios acceder a una variedad de servicios sin depender completamente de Google. Esto no solo ha proporcionado mayor autonomía para Huawei, sino que también ha permitido que sus dispositivos ofrezcan una experiencia única en términos de aplicaciones, almacenamiento y conectividad. Mirando hacia el futuro, Huawei está apostando fuertemente por la tecnología 5G y la inteligencia artificial. Con el crecimiento de la infraestructura 5G a nivel mundial, Huawei se ha posicionado como un líder en telecomunicación. Sus esfuerzos en la creación de redes más rápidas y eficientes están comenzando a dar frutos. Sus dispositivos móviles se están adaptando a esta nueva era de conectividad.
El Pura 70 Ultra es el reflejo de esta visión a largo plazo. Su compatibilidad con 5G junto con el poder de inteligencia artificial que permite optimizar tanto la fotografía como el rendimiento general hace de este teléfono una máquina pensada para el futuro. Huawei continúa innovando y ofreciendo soluciones que no solo benefician a los usuarios, sino que también desafían los límites de lo posible en la tecnología móvil. Quiero dar un fuerte y cálido saludo a los nuevos miembros que se han unido a nuestro Smart Group. Ustedes hacen posible todo esto. Y un especial agradecimiento a todos nuestros seguidores en Chile y Ecuador, quienes siempre están al pie del cañón, apoyando nuestro contenido. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo mejor está por venir. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! A lo largo de esta evolución, desde el Huawei P30 Pro hasta el Huawei Pura 70 Ultra, hemos visto cómo la marca ha superado obstáculos, ha sido creativa con sus soluciones y ha continuado innovando de manera constante. Huawei ha demostrado que no solo se trata de ofrecer dispositivos, sino de redefinir lo que significa ser un líder en la tecnología móvil. Con su compromiso con la calidad, la innovación y el rendimiento, Huawei ha cimentado su lugar en la historia de la tecnología y está listo para enfrentar los desafíos del futuro con el mismo espíritu de resiliencia que lo ha caracterizado hasta ahora. Si Huawei sigue innovando y adaptándose a los cambios del mercado, no cabe duda que continuará siendo un referente en el mundo de los smartphones. ¿Qué opinas tú? ¿Es Huawei realmente el competidor silencioso de Samsung y Apple o nunca va a poder sobrepasarlos? Déjame saber en los comentarios, destruye ese botón de like y no olvides hacerle caso a mi sobrino. Dale like, comenta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal de mi tío, porfi.